Noticia de impacto en todo Panamá. 5432. Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá. 507 en la casa. Una noticia que sí que es una muy mala noticia para este pueblo panameño. Noticia de impacto nacional que afecta a los panameños indudablemente. Es la fiesta del panameño. Este año no habrá carnaval de la City. Así como usted lo está escuchando. La directora, ¿verdad?, de la ATP, de la Autoridad de Turismo en Panamá, anuncia, Gloria de León, anuncia que este año no habrá carnaval en la ciudad de Panamá como conocido como el Carnaval de la City. Y en su lugar instó a los panameños a hacer turismo interno. O sea, nos está recomendando, nos está mandando a que vayamos para las tablas, para Chitré, para Penonomé, para Aguadulce, para Santiago, para Chiriquí, para retiros espirituales, para la montaña, para la playa. Pero que en la City nada porque no hay chen. Es lo que está diciendo en el comunicado. De León explicó que ante la situación de las finanzas públicas, carnaval no sería lo más responsable ahorita mismo. Sin embargo, quiere invitar a todos los que lo hagan turismo interno porque en el interior sí hay carnaval. Entonces poder ir a los diferentes destinos y conocerlos. ¡Qué sinvergüenzura! Esta muchachita, ahora te voy a decir cuál es la recomendación que yo tengo. Agregó que para hacer un carnaval que sea un producto turístico y vengan a la ciudad y llenen los hoteles, hay que hacer una inversión importante. Ahora mismo hacer una inversión de 3 millones de dólares o más para unos carnavales, yo no veo eso muy responsable. Yo pienso que este año podemos evitarlos para invertirlos a que hagan turismo interno. Escuchemos a la directora Gloria de León. La que llegó las arcas del Estado al gobierno, y creo que el carnaval no sería lo más responsable ahora mismo. Sin embargo, quiero invitar a todos a que hagan turismo interno porque en el interior sí hay carnaval. Entonces poder ir a los diferentes destinos, conocerlos y carnavalear, que sea un día, creo que es una buena oportunidad. Administrar, esto quiere decir que no van a estar las típicas tarimas en la cinta costera y los pulecos. No en la cinta costera. Mira, para hacer un carnaval que sea un producto turístico, para que la gente deje ir a las tablas, o a Cuba, Parita, a Penonomé, o a todos los lugares donde se hace carnaval y vengan a la ciudad y llenen los hoteles, hay que hacer una inversión importante. Ahora mismo hacer una inversión de 3 millones de dólares o más para unos carnavales, yo no veo eso muy irresponsable. Yo pienso que este año podemos evitarlos, pasar y invitarlos, como dije, a que hagan el turismo interno. Todo el mundo le encantan los carnavales del interior, porque no es una oportunidad para poder ir y aprovechar y hacer ese turismo. Y no es ninguna negociación con el sector privado para que la gente a través de alianzas se logre. Todo el mundo le gusta el carnaval en el interior, dice. A ella le encanta. Ella estuvo en las tablas recientemente en el Festival de las 1000 Polleras. Ahora te voy a mostrar unas diapositivas. Debo decir que cuando empezamos la administración, sabiendo lo importante que es carnavales para todos los panameños, me incluyo, ya veo que no te importa mucho. Nos sentamos con la empresa privada, pero los fondos no daban. O sea, no era suficiente lo que podía en ese momento dar la empresa privada y los fondos que pensamos que nos podían destinar para esto. Así que al no tener los fondos, debemos saber que si lo hacemos en la cinta costera, por dar un ejemplo, tenemos que cercar la cinta costera, cuidar los jardines de la cinta costera, seguridad, baños, tarimas, artistas, en fin. O sea, es un evento de varios días de carnaval, entonces los fondos realmente no se cuentan para el carnaval de la City. Es importante mencionar que el carnaval de la City es la que llegó. Bien. Las arcas del Estado. Ok. Gloria de León, con estas declaraciones, mi recomendación es que ponga su cargo a disposición ya, que renuncie, pero que renuncie mañana mismo. Mañana presente su carta de renuncia al despacho del presidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué YouKnow? ¿Por qué dice esto? Que presente su renuncia, que la presente.
Y me vas a decir, pero el carnaval es una fiesta del diablo, que no sé qué. El diablo está metido en tu cabeza. El diablo está metido en tu casa. Con tu mala actitud, tu mal comportamiento, por pelearte con tu mujer, por tratar mal a los niños, por tratar mal a los animales, por andar deseando el bien del prójimo, por andar deseando la mujer ajena. Ahí anda el diablo metido. No anda metido en los carnavales. Yo sé que el término carnaval, la fiesta de la carne, del dios Baal, sí, yo sé todas estas cosas. Está clarito en eso. Pero hay también personas que disfrutan esa fecha para desestresarse, porque es la fiesta del panameño. Por lo menos usted que me ve a mí aquí, yo he disfrutado de muchos carnavales, sanamente. Pero lo que pasa es que no hay personas, y es una pequeña minoría, que no va a los carnavales con la intención de divertirse sanamente, va con la intención de joder al que se deje joder. Eso también hay que decirlo. Entonces, no podemos demeritar una fiesta tan importante para el panameño, sobre todo para el hijo de la cocinera que lo disfruta. Yo lo disfruto, siempre lo disfruté, no lo voy a negar. Me gusta la fiesta del carnaval, me gusta. Los colores, la alegría, las carrozas, los desfiles, las comparsas. Acuérdate también que hay una economía pujante que se mueve durante el carnaval. Entonces, ¿y dónde está Mayer Mirachi? ¿Dónde está nuestro flamante alcalde de la City que con cero presupuesto hizo el mejor desfile de Navidad de la historia de la bolita del mundo? Amén. Pero solo en la cabeza de Mayer. Pareciera que hay un mundo antes y después de Mayer Mirachi. Pareciera para muchos panameños. En fin, el punto es por qué no se hizo con el mismo afán que la empresa privada patrocinara las tarimas, ganar, ¿verdad? Los bancos estos, amigos de Mulino, por ejemplo, de Chapman, o los amigos de los bares del casco antiguo, que son amigos del alcalde. Crear tarimas musicales, artistas nacionales remunerados que ganen, que se den a conocer artistas, que hayan eventos. Es que el carnaval es una fiesta de alegría del panameño. Entonces, quien me diga a mí, la directora de la Autoridad del Turismo en Panamá, que no hay presupuesto, habla de una sencilla razón. Hubo una robadera a dos manos por parte del gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo. Entonces, aproveche su tiempo, utilice su tiempo útil, vaya y presente las denuncias ante el Ministerio Público por toda la supuesta auditoría que le habrán hecho a la autoridad, por todos los contratos, que me imagino que todavía están pagando contratos viejos, porque aquí todo es a perpetuidad, parece, como el contrato del ferrocarril, 25, 30, 50 años. No nos alcanza la vida y esa empresa se hizo el japay con Panamá. Entonces, no está haciendo su trabajo y es muy irresponsable, pero esto ya lo sabía. No alcanzaban los tiempos porque era un tiempo de recogedera de todo lo que se llevó el gobierno anterior, y este es el regalo que nos deja la administración de la alcaldía de Fábrega, el tanque de gas, y el gobierno nefasto de Nito Cortizo. Este es otro regalo más, otro bebé podrido que nos ha dejado el gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo. Horrible, desastroso. Y esta chica debería poner su cargo a disposición. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí aparece Zulay Rodríguez mostrándonos que primera clase, administradora de la Autoridad de Turismo, viajará en clase ejecutiva. Mira, nos manda para que vayamos para Los Santos, para Las Tablas, para Chitré, a Chiriquí, a Veragua, Coclé, Colón, Darién. Y ella va a viajar en clase ejecutiva y con viático de ministra a Madrid. Compra de pasaje aéreo a nombre de Gloria de León Subieta. Estos apellidos, ¿no? Ya conocemos estos apellidos que tienen que ver con el canal y todo, ¿cierto? $4,800. Cargo administradora general. Fecha de salida 19 de enero 2025. Se va. Usted vaya a carnavalear, ¿eh? Aproveche el turismo, dice.
Fecha de regreso 26 de enero. Aeropuerto Internacional de Tocumen, ruta Panamá-Madrid, Panamá. Vuelo directo. Clase ejecutiva. Entre los primeros 8 puestos de adelante. Mira tú, $4,800. El gobierno no estaba en rojo. Clase ejecutiva entre los primeros 8 puestos en adelante. Gloria Madrid de León, $7,000. Siguen saliendo las bellezas. Ahora resulta que la directora de la Autoridad del Turismo se va a Madrid, España, en primera clase y con viático de ministra, y supuestamente estamos en rojo y no hay chenchen para carnavalear. Ya ven el doble discurso. Por un lado te dicen que debes hacer sacrificios, que no hay chenchen y que estamos en rojo, pero por el otro viajan en primera clase, tienen viático de $600 diarios y pagan tarimas de hasta $93,000. $93,000 para un evento de un día en las tablas. Un día, $93,000. Ese es el dinero del pueblo que debería estar destinado a salvaguardar, ¿verdad? A salvaguardar la caja de seguro social. No a darle lujo a un grupito selecto de funcionarios allegados al presidente. Ahí están los carnavales. Vamos a seguir viendo. Viático. Europa, Asia, África, Oceanía, $600. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, $500. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, $400. Según la documentación de la administradora, viajará por 8 días a Madrid. Cargo de administradora general, fecha de salida 19 de enero, regreso 26 de enero. 600 por 8 es $4,800. Gaby Carrizo, no te metas a multiplicar acá porque tú no sabes. Esta es la misma señora que alquiló tarimas de $93,000 para el desfile de las 1000 polleras. ¿Quién es? Gloria María de León Subieta. La misma que nos manda a carnavalear al interior para hacer turismo interno. Que ponga su cargo a disposición por el bien de todos los panameños. You know, pra.